Preguntarte económicamente si tiene algún beneficio o en todo caso una contra este último anuncio que ha hecho el presidente a través de sus redes sociales en esto de aplicar una tarifa a los servicios de telefonía móvil, internet y toda la historia. Desde tu punto de vista, ¿esto es bueno, es sano para la Argentina? No, esto es muy malo, este es el camino que no hay que transitar, o sea, ya sabemos lo que pasa, o sea, si vos fijás precios máximos y no dejás aumentar, por DNU encima, o sea, totalmente desprolijo, las empresas dejan de invertir. De hecho, Telecom ya anunció que ya frenó un plan de inversiones que tenía pautado para, creo que para este año o para el año que viene, pero ya lo frenó. O sea que básicamente el problema de eso es que lo que vos haces con eso es, suponete que vos tenés un taxi, ¿no? ¿Sí? Y vos tenés una determinada rentabilidad, o sea, vos cobrás tanto por kilómetro y te da una determinada rentabilidad. Si yo a vos te pongo un precio máximo, lo primero que vas a recortar es lo que se llama la inversión para amortizar el capital, ¿viste? O sea, vos como taxista tenés que separar algo de plata para, digamos, cambiar el aceite, para cambiar las ruedas, bueno, etcétera, hacer mantenimiento. Lo que pasa, y en última instancia cambiar el auto, ¿no? Por uno mejor, porque de vez en cuando, ¿viste? El auto caduca, además es poco atractivo tener un auto viejo, la gente no se te sube, ¿no? Un servicio peor. Bueno, lo que pasa en Argentina es que siempre recae en eso, te pone un precio máximo al taxi, entonces el taxista que vendría a ser la empresa pública deja de invertir y en un momento el taxi se empieza a caer a pedazos y deja de proveer el servicio bien. Así terminó Alfonsín, ¿no? Con los cortes programados y todo eso, ¿no? Justamente por poner precios máximos, dado que no había rentabilidad ni un horizonte hacia adelante que permita hundir la inversión, ¿no? Esto es finanzas básicas. Entonces, una vez que vos transitaste eso, básicamente, empezás un camino hacia Venezuela, donde no tienen servicios públicos, donde la luz se corta, etcétera, y terminan todos peor, ¿no? Todos peor. Y además, los saltos tarifarios terminan dándose igual en el futuro. Recordemos el Rodrigazo, ¿no? Congelaron tarifas y después las sinceraron todas de golpe, ¿no? Que tuviste un salto inflacionario de 3 dígitos en muy poco tiempo. Así que, no, me parece nefasto. Bueno, en algún momento el precio real prevalece, ¿no? Sí, y si no te quedas sin servicio, digo, es una cuestión, se están comiendo el capital una vez más, ¿no? Qué pena, qué pena. Juani, para meternos un poquito más en temas nacionales, quiero preguntarte, hay muchos economistas que vaticinan una inflación importante, inminente para la Argentina, ¿no? Teniendo en cuenta la emisión monetaria que se está llevando a cabo, bueno, algunas tarifas que están pisadas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu visión al respecto? Muchos hablan de hiperinflación. Sí, mirá, estamos caminando por una cornisa en lo que respecta a emisión de pasivos, que en general es la génesis de una hiperinflación, o por lo menos de una mega inflación, ¿no? Una inflación mucho más alta que la que tenemos ahora. Si vos revisás, la emisión de pasivos está en niveles que no veíamos desde fines de los 80, literal. O sea, estamos yendo hacia ese lugar a una velocidad que da miedo. Se aceleró, pero sobremanera, ya se emitieron 1.5 billones de pesos en lo que va del año, una locura, o sea, digo, básicamente estamos transitando, o sea, se expanden los pasivos casi 100% interanual y todavía no llegó lo peor, o sea, se va a expandir más del 100% interanual cuando termine este año. ¿Me explico? Estamos expandiendo la cantidad de billetes de moneda a una velocidad meteórica, todo en un contexto donde la economía te va a caer más de 10 puntos. O sea, tenés un montón más de billetes, un montón más de pasivos dando vueltas para comprar menos bienes que los que producíamos el año pasado, ¿sí? Y también un contexto donde la demanda de dinero va a terminar cayendo. Cuando esto se empiece a normalizar un poquito, va a terminar cayendo porque la gente no sabe que el peso no va a valer nada. Entonces, eso es la génesis de una aceleración inflacionaria brutal. Ahora, ¿eso es hiperinflación en el corto plazo o incluso en el mediano? No necesariamente. Yo creo que primero vamos a una mega inflación, ¿sí? De 3 dígitos, y luego, si estos siguen por ese camino, siguen insistiendo por la reproducción de pasivos de manera acelerada, ahí sí podemos ir a una hiperinflación. Pero yo lo separaría en 2 etapas, ¿sí? Yo creo que el año que viene vamos a tener una mega inflación, 3 dígitos, y a partir de ahí puede ser que vayamos a una hiper, capaz que finales de 2021, capaz que 2022 o 2023,
pero primero hay una media inflación, ¿no? Claro, ¿y qué es lo que habría que hacer para evitar ese contexto, al menos de una hiper? Porque una inflación importante, vos me decías recién 3 dígitos, yo creo que no recuerdo, yo tengo 37 años, no recuerdo una inflación de 3 dígitos, la verdad que no, pero ¿qué se podría hacer como para evitar ese panorama? ¿Se está a tiempo? La de 3 dígitos yo ya no sé si es evitable, puede ser que sí. Capaz que si hoy empezamos a hacer todo bien, la podríamos frenar en ponerle 60, 70%, 80% en los casos. La podríamos frenar ahí. Y acá, el mejor escenario hoy es evitar la catástrofe. ¿Me explico? Ese es el mejor escenario. No hay mejor escenario que ese. O sea, de acá no puede salir nada bueno. A lo sumo, lo que haces es frenar, digamos, la catástrofe y evitas la hiper o una mega inflación, digamos, profunda, que es la que estamos mencionando. Ahí sí, se puede hacer un montón de cosas, básicamente. Lo primero que tenés que hacer es dejar de emitir pasivos y tenés que bajar el gasto público como sea. Mucha gente dice, no se puede bajar el gasto público. Mira, yo te explico. Tenés un montón de lugares donde recortar. Tenés, primero, jubilaciones de privilegio son medio punto del PBI. ¿Sí? Medio punto del PBI son 1.500 millones de dólares al año. Después tenés... a sueldos altos, y ahí está Zaffaroni, ¿no? Que claro, cobra 850.000 pesos de jubilación, ¿no? La gente, en un país donde vas a ir a una hiper, si no haces nada y no tenés el curso de las cosas, vas a una hiper. En un país donde ya tenés 62% de los pibes pobres y todavía no tuviste una hiper, me parece que todos los gastos espurios hay que cortarlos ya. Hay que ir a una economía de guerra justamente para evitar la catástrofe. Lo primero, jubilación de privilegios. 2, tenés empleados del Poder Judicial de nuevo, estuvieron casi todo el año, la mayoría del tiempo que pasó, no trabajando básicamente, ¿sí? Estuvieron en feria y demás. A ver, el sector privado hoy se está fundiendo, literal. Se está fundiendo a una velocidad que nunca vimos en la historia del país, ni siquiera en 2001. Entonces, me parece que el sector público tiene que hacer un esfuerzo, bajar salarios mínimamente, transitoriamente, tal vez hasta finales de 2021, para bajar el gasto y con eso sacarle presión a la emisión monetaria que está siendo incendiaria. ¿Sí? Y después otra cosa, está buenísimo el IFE, la gente tiene que comer, bárbaro, pero no podés abusar de eso. No podés abusar de eso porque después vas a una hiper y tenés un problemón peor. Entonces hay que ir frenando con eso de a poco, asegurarse de que por lo menos la gente coma, pero digamos todo lo que puedas recortar, hay que recortarlo. ¿Sí? Claro. Y obviamente gastos espurios de todo tipo, ¿no? Empleados, no sé, hoy, Secretaría de Deportes, ¿cuál es la relevancia dado que va a ser una catástrofe nacional? Claro. Cero, ¿me explico? Turismo, lo mismo. Hay que hacer recorte de economía de guerra, claro. Eso es lo que hay que hacer. Claro, porque la economía de guerra aparentemente está solamente para el privado, ¿no? Y cuando se habla de esfuerzo, es el esfuerzo el privado. Y esto de no tocar el Estado se está llevando puesto a varios gobiernos, porque el gobierno anterior, lo mismo, ¿no? Pudo endeudarse, pero justamente por no ajustar a donde había que ajustar, ¿no? O sea, esto es inminente que pase. En algún momento alguien lo va a tener que hacer, Juani, ¿no? No necesariamente, a ver, si no lo haces pasa igual porque te ajusta al mercado, porque básicamente lo que estás haciendo hoy es que estás desafiando una restricción presupuestaria, o sea, estás yendo contra las leyes de la física. Entonces, ahora ya te dejaron de prestar a acreedores externos, ¿sí? Ahora te puede prestar China, te puede prestar capaz que un poquito el FMI, y te presta sobre todo el trabajador local y el ahorrista local con el impuesto inflacionario. Ahora, eso tiene consecuencias directas. Básicamente, cuanto más gasta el Estado en un contexto donde no hay otros acreedores externos, más pobres somos todos. Y eso tiene un límite, porque, o sea, vos estás matando la economía real, estás matando la rentabilidad, la gente cada vez tiene menos empleo, cada vez invierte menos, y después eso termina, ¿me entendés? Una espiral de implosión, ¿me explico? O sea, nos estamos autodestruyendo, entonces eso tiene un límite. Y el límite es ese, vos podés seguir gastando, vos podés no ajustar, pero sí vas a tener las consecuencias en la economía real, el sector privado, una pobreza que si no hacemos nada puede llegar ni siquiera a 70%, si tenemos una hiper puede llegar al 80%. Yo cada vez que escucho así un tipo tan claro como vos, pienso si el gobierno nacional realmente no entiende nada de economía o si utilizan la política como un negocio personal, ¿no? Porque no se entiende que cada decisión que tomen esté en las antípodas de lo que serían las soluciones, ¿no? Yo creo que ahí es una falsa dicotomía. Yo creo que
por un lado se benefician y por otro lado realmente lo entienden. Están pasando ambas cosas en simultáneo, digamos. No, yo realmente, yo no creo que dimensionen el problema. Me parece que sí, a ver, sí dimensionan de que estamos digamos, en el umbral de algo bastante peor que lo que traíamos. ¿Me explico? Claro. Pero no sé si dimensionan hasta los niveles en los que esto puede escalar. ¿Me explico? O sea, sí, sí, pobreza del 60%, capaz que a fin de año, el año que viene, la inflación se acelera un poco, y ellos capaz que piensan que, bueno, lo podemos administrar, capaz que va a haber quilombo, pero bueno, lo administramos. No, esto puede seguir escalando, ese es el problema, me explico, no tiene cota superior. Eso es lo que no están dimensionando, me parece. Sí. Y eso claramente, a ver, es la génesis. Obviamente, digo, cuando Milei escuchá gente que dice puede haber guerra civil, yo estoy 100% de acuerdo. Es más, me acuerdo el año pasado charlé con Adorni, que invitó a su programa de radio en mayo, y le dije, ojo que acá puede haber enfrentamientos civiles, digo, esto va a estar caldeado. O sea, puede subir mucho la virulencia. O sea, vos te sube la pobreza. Primero, aparte te sube muy rápido y a niveles estratosféricos. Eso es problema, eso es una convulsión social asegurada, ¿me explico? Y además, esa convulsión social te termina matando todavía más la economía, porque si tenés la sociedad parada, preocupada por saber si va a comer y queriendo colgar políticos, bueno, esa es una sociedad que va a producir todavía menos. Sí, es tremendo. Yo recuerdo cuando Javier Milei empezó a hablar de todos estos temas de una posibilidad de guerra civil, bueno, como siempre, ¿no? Es un loco, es un atentador de la patria, y ahora ya esa posibilidad se está como instaurando cada vez más. De hecho, Juan, y yo no sé, yo a veces siento que estamos en la Argentina como, ¿viste? Como un hámster que va en la ruedita pero que no llega a ningún lado, porque ahora empiezan a aparecer otros actores que ya estuvieron también en momentos complicados de la Argentina, como por ejemplo es Duhalde, que está paseando por todos los medios, y que de hecho ayer dijo que el año que viene no va a haber elecciones y de que hay posibilidad de, bueno, una presencia militar. No sé qué te parece eso a vos, si eso... ¿Está bien? A mí lo de la presencia militar me parece, no me parece que sea algo que tenga muchas posibilidades. Pero sí, de hecho mi escenario base, yo hace 3 semanas tuiteé que para mí las elecciones del año que viene no se iban a hacer, hace 3 semanas. Y eso lo comparto con Duhalde. Yo creo que, a ver, más allá de convulsión social o que el peronismo va a tratar de evitar todos los mecanismos institucionales democráticos y la normalización de la economía, todo lo que pueda, y ahí en esa bolsa entran las elecciones. ¿Me explico? El año que viene, por más que yo estuve ayer haciendo el reporte, ¿no?, de Diario Inversores, que para, digamos, el producto que armo, estuve repasando el tema de la vacuna y demás. La vacuna va a estar a fin de año, ¿sí? El mejor escenario, estoy hablando del mejor escenario, va a estar a fin de año, hasta que la distribuyen, hasta que se compra, hasta que llega acá, hay que ver cuántas vacunas llegan. Las elecciones, o sea, vos deberías tener la vacuna operativa y aplicada a mitad de año. Lo veo difícil. A mí me parece que el escenario base es que el año que viene va a haber una cuarentena por lo menos parcial. Y la votación implica mucha gente junta, me explico, en un espacio determinado. O sea, que todo el país metido en una habitación en un momento dado del día. O sea, me parece que el año que viene no están dadas las condiciones para que las elecciones, por lo menos a los ojos del peronismo, ¿no? Claro. No están dadas las condiciones para que las elecciones ocurran. Eso no necesariamente quiere decir que vaya a haber un golpe de Estado. Ahora, cuando vos tomás esta situación del COVID, ¿no?, de que es difícil que ocurran las elecciones por eso, porque no se llega con la vacuna a aplicarse, y además le sumás el estallido económico que se espera, digamos, el derrotero negativo de la economía que se espera, sobre todo a partir de finales de este año y principios del año que viene, bueno, cuando vos metés todo en una licuadora, y lo cierto es que si no pasa por el tema de COVID, pasa por un tema económico, claro, institucional, de que ponen en riesgo las elecciones. Así que a mí me parece que el escenario base es que no haya elecciones, pero no necesariamente por un golpe militar, sino por otros factores. Claro, claro. Bueno, hay mucho aprovechamiento de la actualidad sanitaria también para hacer mucha política a la cual la gente no está muy de acuerdo, así que no me extraña que también, como lo decías recién, ¿no?, este escenario sea aprovechado para posponer las elecciones, teniendo en cuenta que si todo se da como se pronostica, no creo que les vaya bien en las urnas a los muchachos. Nos van a buscar la chance de que esto se pueda posponer, me imagino, ¿no? Total, y menos el año que viene, falta prácticamente un año. Y acá un año, todo hay muy cuesta abajo, no solo cuesta abajo, sino muy cuesta abajo. O sea, si hoy no tienen chance de ganar una elección, menos que menos el año que viene. Y eso yo creo que sí lo saben.
No sé si saben todo lo que va a empeorar, pero sí saben que va a empeorar. Entonces, bueno, en ese escenario, con todo dado, bueno, tienen las excusas perfectas para no hacer las elecciones, ¿no? Juan, y te quiero preguntar también por otro tema, hay algo que me está empezando a preocupar un poco acá, te estoy hablando de Esperanza, que es una ciudad muy chiquita, que siempre a la mayoría de las crisis las vemos por televisión, las vivimos, sí, pero no las sentimos tanto como en los grandes centros urbanos, y me llama la atención que hay productos que ya no se están empezando a conseguir, ¿no? Cuestiones básicas, desde la construcción, pegamentos, no sé, electrodomésticos, algunos sí, otros no les conviene directamente vender. Y claro, cuando yo me pongo a hablar con los comerciantes que por ahí expenden ese tipo de productos, muchos me dicen que es todo importado y que lo importado es como que entró una tanda y no se sabe cuándo va a volver a entrar. Y también al mismo tiempo me entero que hay reservas en el Banco Central que están en 7.500 millones, que no es nada. Digo, ¿eso tiene que ver también un poco con la posibilidad que tiene la Argentina de comprar cosas afuera, de importar? Es decir, el nivel de reservas tan bajo va a empezar a marcar también que bueno, que haya desabastecimiento en algunos productos importados. Sí, están pasando varias cosas. Primero, no hay dólares para importar nada. De hecho, si vos tomás las reservas netas del Banco Central, o sea, las que realmente tiene, según el cálculo que tomen, o sea, pues hay distintos criterios, ¿no? Te da que el Banco Central tiene el equivalente de entre un mes y medio, entre un mes y 2 meses de importaciones. Equivalente, digo, lo que Argentina gasta típicamente en importaciones, cuando tienen reservas. O sea que no tiene nada, está digamos, contra las cuerdas. No hay dólares, básicamente. En ese escenario está pisando importaciones, digamos, y lo que genera eso es una incertidumbre para los comerciantes y productores, lo que refiere al costo de reposición, ¿no? O sea, esta es teoría inflacionaria, digamos, básica, por así decirlo. O sea, los políticos deberían saberlo. Y lo que te empieza a pasar es que cuando vos tenés una incertidumbre tan grande, ¿cuál va a ser el tipo de cambio? Y además, no solamente cuál va a ser el tipo de cambio, sino que incluso con un tipo de cambio alto, suponete que se evalúa así todo, tal vez no puedas importar ese bien, lo que vos tenés es incertidumbre no solamente con respecto al costo de reposición, sino incluso con la reposición misma. ¿Me explico? Entonces, eso lo que te genera es que, en el caso extremo, hace que ni siquiera los tipos te quieran vender. Ese es el escenario de expectativas de inflación y de evaluación más perverso, porque es un parate tremendo para la actividad económica. Y es lo que pasó a fines de los 80, que vos capaz ibas a un local, ¿sí? Y capaz que el tipo no te quería vender. Era totalmente absurdo. ¿Me explico? Es un cambio de comportamiento radical ante una macroeconomía totalmente perversa que le da esos incentivos a los comerciantes. Porque el comerciante lo único que quiere defender es su negocio. Seguro. Entonces, si no sabe a qué costo reponer ni si va a poder reponer, el tipo no te quiere vender a ciegas. Dice, ¿para qué haya un poco de luz en la habitación y recién ahí te vendo? Te explico, para no ir a pérdida, o por lo menos no tener ese riesgo grande. Pues es lo único que tiene. Sobre todo una economía está totalmente parada. Entonces, eso es exactamente lo que está pasando. No hay dólares, no se sabe si van a poder importar, tampoco se sabe a qué tipo de cambio, y eso en última instancia lo que te genera es que los tipos no te quieran vender, y encima obviamente te genera desabastecimiento. ¿Por qué? Porque los tipos que sí te quisieron vender, capaz que no están reponiendo el stock, porque no pueden, porque no hay actividad económica, porque no saben a qué precio, ni si lo van a vender. Entonces lo que te empieza a pasar es que una vez que largan ese stock, se quedan con un stock menor, y típicamente desabastecimiento. Y encima, si vos le sumás que encima no hay producción, o la producción está, digamos, funcionando con una capacidad instalada de la mitad, bueno, tenés el combo perfecto para que haya desabastecimiento, ¿no? No, tremendo. Y de este panorama que me acabás de compartir, digamos, ¿cuánta responsabilidad tiene la pandemia, el freno mundial, frente al Estado, digamos? ¿O es más responsabilidad de lo que se ha hecho puertas adentro de la Argentina? No, la pandemia es como mucho te diría el 30% del problema. Menos, te diría, porque en realidad el problema de Argentina es algo que viene acumulando. Entonces, yo diría 30 exagerando, 70% del problema, 75, capaz que 80 incluso, es de carácter endógeno. Recordemos que, por ejemplo, Paraguay este año va a caer 4%. El año pasado creció 3%. O sea que, digamos, a fines de 2020 van a estar un poco peor que a fines de 2018. Claro. ¿Me explico? O sea, van a perder 1 o 2 años, ¿me entendés? Y después se van a recuperar. Por ejemplo, y es Paraguay. Claro. Y después, de hecho, por ejemplo, no sé, la gente habla de Estados Unidos está destruido.
Estados Unidos va a caer 8 puntos, va a caer 4 puntos o 5 menos que Argentina. O sea, Estados Unidos con todo el desastre, con todo lo que se le pega, con qué sé yo, va a caer mucho menos que Argentina. De hecho, Argentina va a caer en línea con los peores países del mundo, de Europa. ¿Sí? Con los Italia, con España, con Portugal, que están tremendamente afectados por el turismo, ¿no? Pensá que tuviste la temporada de verano frenada, y esos países viven casi, digamos, te diría 30-40% de su ingreso depende directamente del turismo. Y tuviste la temporada frenada, o sea que los tipos no trabajaron, básicamente. O sea que Argentina va a caer en línea con los peores países del mundo. El tema es que ya venía cayendo, entonces la economía te va a caer 18 puntos en 3 años. Es una masacre lo que está pasando en Argentina. Mientras que países como, de nuevo, Paraguay, solamente van a caer 4 puntos este año, pero, digamos, venían creciendo al 3-4% de los años anteriores. Entonces no tienen ni remotamente los problemas que está teniendo Argentina. Así que el que dice que el problema de la pandemia no entiende nada. A lo sumo la pandemia amplifica un problema que ya existía, que era subyacente, pero lo amplifica por 3, por 4. El problema, la amplificación, justamente, ese factor de amplificación, es un problema endógeno, es interno. Y esto que se dice del rebote que puede llegar a estar presente en la Argentina, ¿nuestro país tiene meras posibilidades de rebotar como otros? Digo, teniendo en cuenta que hay mucho que se destruye ahora que no va a volver a arrancar. ¿Cómo la ves? No hay posibilidad de rebote. O sea, esto va a ser, a ver, un rebote mínimo va a haber por una cuestión estadística. Digo, parte de lo que las máquinas que se apagaron se están volviendo a prender y se van a prender. Pero como vos bien decís, o sea, vos cuando destruís tanto, generás un daño tan grande, lo que generás es histéresis. O sea, vos le pegás, pero no todo se recupera. Es lo que pasó, por ejemplo, en 2001. Por ejemplo, mucha gente cayó a la pobreza, ¿sí? Cuando llegamos al 54%, y después, incluso post-recuperación, hubo gente que nunca se terminó de levantar. Es como generas una secuela crónica. Y acá va a pasar exactamente lo mismo, e incluso yo creo que más grave que en 2001. Y no solamente con los pobres, digamos, con la actividad económica. O sea, vos cuando tenés a la gente 5 o 6 meses sin trabajar, bueno, ese tipo capaz que nunca más puede levantar la persiana, o por lo menos por un lustro, no sé. Pero eso implica que no, además por las condiciones macroeconómicas, ¿no? Que ya sabemos que son absolutamente perversas, eso implica que no haga rebote, va a haber un rebote parcial que yo creo que no va a compensar ni siquiera la mitad de lo que cayó la economía. Claro, es increíble, ¿eh? La última, Juan, y me quiero meter un poco más en la macro. Leí un tuit tuyo que no recuerdo muy bien ahora, creo que fue uno de los últimos que hiciste, haciendo mención al papel de China, que económicamente daba como la impresión que China hubiese generado un virus geopolíticamente inteligente, ¿no? Porque ahora las condiciones parecería que dan viento en popa para el gigante asiático, que dicho sea de paso, parece que está muy cerca de la Argentina, ¿no? Al menos se los ve muy culo y camisa. No sé cuál es tu análisis ahí. Sí, a ver, hay hechos que son inapelables. Primero, el virus salió de China. Uh-huh. 2, una vez que el virus, digamos, tuvo lugar en China, China, digamos, se sitió, aisló ciudades y demás. Y lo cierto es que no avisó a la Organización Mundial de la Salud como debería anunciar, como debió anunciar, ¿no? Según establecen los protocolos. O sea que lo haya creado, digo, en un laboratorio o no, una vez que se escapó, no lo manejó como tuvo que haberlo manejado, y ahí se puede especular con que este virus, digamos, lo hayan utilizado como arma geopolítica, básicamente porque, digo, ellos se cubrieron, ellos se defendieron bien del virus, dejaron que se esparza, porque de facto no avisaron nada, se esparcieron al resto del mundo, y eso implica un impacto mucho mayor en el resto del mundo que en China, que digamos que se protegió rápido de manera eficaz. Por eso dijeron el tweet. Ahora, y eso lo estamos viendo hoy. O sea, cuando vamos a los datos de cómo está cayendo la economía mundial, los distintos países, sobre todo Estados Unidos, que como dije, va a caer 8 puntos este año, una caída histórica, Europa también alrededor de 9 puntos, y vos ves a China, que según cifras oficiales, este año no solo no van a caer, sino que van a crecer 2,5 puntos, y las cifras alternativas, que son peores, igual te dan con que en el peor de los casos no crecen, pero tampoco caen. O sea, hay un diferencial de 8 o 10 puntos contra el resto del mundo desarrollado.
Eso implica que el peso de China en la economía mundial va a crecer 4 o 5 puntos solamente en 2 años. ¿Me explico? Que era más o menos 15 puntos del PBI mundial, 15-16, va a pasar a 20. Con eso gana peso China sobremanera, se va a hacer un quinto de la economía mundial cuando termine 2020, y vos pensás que China en el año 2011 era solamente 10 puntos de la economía mundial. O sea, va a haber duplicado su participación en el PBI global en menos de 10 años, ayudados por el COVID. Entonces, o sea, si no lo planificaron, igual de facto los está beneficiando sobremanera, y yo, dada la tónica y cómo piensa el Partido Comunista Chino, que de hecho está comprobado, ¿no? Que quisieron utilizar a Huawei para espiar, no me sorprendería que hayan utilizado esto o de manera deliberada o de manera oportunista, al menos, para generar un diferencial y sacarle distancia a Estados Unidos. Recordemos que, a ver, la gente no tiene noción de lo que está pasando, pero Estados Unidos acaba de banear TikTok en Estados Unidos, una aplicación china, y WeChat. Le dio un tiempo para que la vendan, prohibió Huawei, y encima, Estados Unidos está mandando un montón de barcos de última generación al mar que está al sur de China, donde China armó islas de arena en el medio de la nada, justamente, y esa zona cada vez está más cargada, y hay un tremendo conflicto geopolítico que no solamente WeChat y TikTok, sino que realmente está mandando barcos de guerra, heavy, un montón, a esa zona, y portaaviones y demás. O sea, acá hay un conflicto, hay una guerra fría 2.0, me explico, es mucho más grave de lo que la gente descuenta, y el tema sigue escalando sobremanera. Entonces, en ese escenario, que la gente tal vez no tiene noción, la hipótesis del COVID, de mínima lo dejaron esparcirse libremente, bueno, es súper plausible, y a la luz de los resultados y el diferencial del PBI que estamos viendo, tiene todo el sentido. Y esta cercanía que parece que hay, al menos desde lo diplomático, entre la Argentina y China, ¿no? A mí me asusta que sea un partido comunista, el que incluso daría la impresión que si hay alguien que pueda llegar a tirar un salvataje, es China. ¿Cómo lo ves a eso? A mí personalmente también comparto, no me gusta nada. De hecho, acabamos de renovar un swap con China, si no me equivoco, por 17.000 millones, que está ahí en las reservas, digamos, contabilizado. A mí personalmente no me gusta, creo que nada bueno puede salir de ahí. Los chinos son más imperialistas que Estados Unidos, directamente, y la verdad que se manejan por otro set tienen otros estándares, ¿me explico? Hay ciertas líneas que los chinos están dispuestos a cruzar. A mí personalmente no me gusta para nada. Me parece preocupante, de hecho. Sí. Igual, a ver, en el corto plazo no creo que tenga, digamos, a nivel geopolítico, no creo que ese avance de China por sobre Argentina tenga un impacto directo, pero sí me preocupa a largo plazo, y también me preocupa el avance de China, no solamente acá en Argentina, sino en el resto del mundo, ¿no? Me parece que es medio distópico, por así decirlo. Claro. Juani, te mandamos un abrazo grande, bueno, y te agradecemos estos minutos para traer un poquito de luz en estos temas económicos y, bueno, bordeando también un poco la parte social. La última chiquitita es, ¿vos sos optimista con todo esto? ¿Creés que esto tiene que romperse para volver a comenzar o no? Yo creo que es probable. Hay una posibilidad de que de todo esto salga una situación, digamos, de luz, por así decirlo, pero no creo que sea el escenario más probable ni remotamente. Yo creo que el escenario más probable es statu quo o incluso un recrudecimiento del populismo en Argentina. Recordemos que, a ver, hoy la masa argentina, el pueblo argentino, en su mayoría, es peronista, radical, o sea, es colectivista. Y dentro de ese menú, la gente que viene atrás de Alberto y Cristina, es Máximo, no sé, gente como Guado de Pedro, qué sé yo. Hay un montón de esa gente, y por el otro lado tenés otra facción de gente que fue a la marcha el otro día y que piensa distinto, pero esa gente no es mayoría en Argentina, lamentablemente. Entonces, a mí no me queda claro que una minoría pueda dar vuelta el rumbo del país y de alguna manera ir contra la voluntad de una mayoría que piensa muy distinto, y otra cosa ya para cerrar, que es, ojo con esto, porque
Hoy estamos cercados, la gente no se puede ir del país, el gobierno quiere avanzar sobre empresas privadas, nos va a fusilar con la inflación, va a haber una corrida cambiaria de magnitud, la pobreza va a subir, va a haber protestas. Que no sea el caso de que incluso vayamos a un punto de no retorno institucional. ¿Me explico? Miremos Venezuela. Ojo que después de las grandes crisis, no necesariamente rebotás y te limpiás de alguna manera, como pasó en 2001, que limpiamos la macro y una lavada de cara, entre comillas. Ojo que después de la crisis podés ir a otro punto de no retorno. ¿Me explico? Incluso un socialismo, un populismo más violento, más virulento, como fue el caso de Venezuela. O sea, no asumamos falazmente que de todo esto va a salir un rebote macroeconómico y un rebote y una lavada de cara institucional, porque de hecho puede ser, de nuevo, que vayamos a un punto de no retorno. Me parece que eso hay que tenerlo en cuenta. Y después nada, sugerencia a la gente, hay gente que se quiere quedar acá a pelearla, a defender los derechos y a trabajar, pero si sos liberal también tenés que confiar no solamente en el colectivo y en tu país, sino también en tus skills, y lo mejor que puedes hacer es seguir preparándote. Y en todo caso tenés la posibilidad de votar con los pies si no te gusta el país donde estás, si sentís que no te representa, y te puedes ir del país. Tenés países cercanos que son un poco más razonables, o te puedes ir a otro lado. También está esa posibilidad, no tenemos que ser esclavos de un colectivo que nos parasita de manera crónica tampoco, ¿no? Si es que permiten salir, ¿no? Porque hasta ese miedo existe hoy en día. No, por ahora salir, a pie o en micro o en auto, podés. El tema es que hoy Ezeiza está cerrado y lo están utilizando como variable de control para controlar el nivel de reservas, que como vimos ya es escaso y no alcanza ni siquiera para 2 meses de importaciones. Pero más allá de eso, hoy todavía podés salir del país. Yo creo que vas a poder seguir saliendo del país, pero no va a ser tan fácil como lo era, cuando todavía tenemos una democracia plena, ¿no? Porque esto claramente no es una democracia plena. Bueno, claro que hace falta, si no se quiere llegar a ese panorama, tipo Venezuela, compromiso ciudadano, ¿no? Yo conozco muchos, Juani, que están arrepentidos de haber elegido lo que eligieron, ¿eh? Varios que hasta me llama la atención, hasta algunos recalcitrantes, ¿no? Que no, la pucha, esto no es lo que yo esperaba o quería. Así que bueno, me permito tener un poquito más de esperanzas dentro de lo que sabemos que se va a venir, ¿no? Pero bueno. Total, pero bueno, lo cierto es que la gente igual hay que mencionar, que también la salida es irse con tu familia, capaz con un grupo de amigos. No necesariamente es quedarse, el que quiere quedarse a pelearla está buenísimo, pero tiene que saber lo que enfrenta. El escenario que enfrenta es un escenario donde el escenario base no es una lavada de cara, no es un rebote económico, y está bien que si así todo te querés quedar, buenísimo, pero no nos autoengañemos, Juani, te mando un abrazo grande y bueno, gracias por este tiempo. No, a vos, un gustazo, abrazo.